Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas a la Casa Museo Norí Castillo. Esta noche inauguramos un proyecto del servicio de museo. Es una experiencia que hacemos por primera vez. La Asociación de Museos de Mujeres Nobles, que se inauguró una parte de ella ayer y les hablará más del proyecto nuestra directora del servicio, Alicia Bolaños Naranjo. Y después hará una presentación que nuestra compañera que nos va a hablar hoy del tema que nos concita. Bien, el proyecto nos parece muy importante desde el servicio a todos los compañeros que hemos trabajado, aprovecho desde aquí a todos los que han participado en el montaje, desde doña Marta que está por ahí de Preca 2, los compañeros de esta casa, Juan Ismael y Antonio Florido y Javier que también participó, y desde luego, por supuesto, en Casa de Colón, ahí tenemos a Mavi y a Javier que ha hecho la coordinación, un trabajo extraordinario de mucha sintonía. Dicho eso, decía que para nosotros es muy importante este proyecto porque pone en marcha una línea de actuación desde todos los museos, lo explicará nuestra Alicia, y nosotros desde luego desde aquí, desde este Museo Insular, estamos por ese tipo de acciones. Llevamos un año incorporando algunas actividades y algunos programas nuevos en esa línea y para nosotros es una satisfacción poder presentar esta noche los Mujeres Nobles por la Paz. Sin más, le doy la palabra a Alicia y bienvenidos a todos. Gracias. Lo de Alicia Bolaños Naranjo era porque justo estábamos reivindicando el apellido de las madres, que siempre nos quedamos con el primero nada más, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, efectivamente desde el servicio de museo le damos la bienvenida a este acto que, como bien dijo el director, es la segunda parte de la inauguración del proyecto de Mujeres Nobles. Ayer inauguramos en la Casa de Colón Mujeres Nobles de la Ciencia, y en la Casa Museo Preca 2, Museo Mujeres Nobles de la literatura. Bueno, me gustaría transmitir que además del compromiso y del trabajo que tiene el servicio de museos implantado durante todo el año, de enero a diciembre, de hecho antes hablaba el director y de verdad, desde que se incorporó, se ha unido a esta línea, lo agradecemos, y pueden ver a lo largo de todo el año acciones dentro de esta Casa Museo como el ciclo Más que Musa, el ciclo de Mujeres en Guerra. También se analiza bien desde la guerra cómo participamos, eso es interesante, no que estemos ahí guerreando de esa forma violenta. Y también conciertos de mujeres cantautoras y en fin, entre otras. Bueno, pues dentro de esa transversalidad en la cual estamos comprometidas desde la gestión, desde la actividad cultural y desde la comunicación con el lenguaje inclusivo y cuidando las imágenes, pues efectivamente hemos dado un pasito más presentando este proyecto conjunto por parte de todo el servicio, por parte de los 6 museos que intervienen en la red, por parte del Departamento de Comunicación e incluso una colaboración con el Teatro Cuyá. Yo creo que eso también es un referente de que dentro de una misma consejería es importante la cooperación entre los que trabajamos dentro. Y bueno, este proyecto conjunto engloba 2 efemérides concretas. Ayer fue el 11 de febrero, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y va a durar hasta final del mes de marzo, por lo cual incorpora también el Día Internacional de la Mujer. Efectivamente ha supuesto un trabajo pues muy organizado, muy planificado. Estuvimos casi 2 años gestionando con las comisarias, con Belén Dulce y Sonia Rivas, y resultó bastante complejo porque no es lo mismo hacer una exposición en un solo centro que en todo, pero la verdad que estamos muy contentas, muy contentos y emocionadas, como dijo también el director, por haber llegado hasta aquí, porque estas mujeres llevando esta exposición itinerando por diferentes ciudades del mundo y bueno, ya es una realidad. Ayer comentaba la importancia de esta exposición desde el punto de vista de su función didáctica y del impacto social que produce. Porque hay desconocimiento de las mujeres premiadas, porque hay una brecha de género en la concesión de los premios, porque no hay referencia de las niñas, sobre todo en mujeres en la ciencia,
porque hay que trabajar y luchar contra ese androcentrismo científico que pone en valor la neutralidad cuando necesitamos reconceptualizar los conceptos, que así lo hacen las mujeres que se han incorporado a la ciencia, dándole también un acercamiento a una imagen más humana. Porque hay que reivindicar ese currículum omitido para que aparezcan esas figuras ocultas y en los libros del colegio donde estudian las niñas y los niños, pues que sepan que las mujeres existen y que tienen un papel en la historia. Además de Madame Curie, lógicamente también tienen que conocer al resto de las mujeres que han tenido premios relevantes y saber, a pesar de eso, que son muy poquitas. A pesar de conocer que hay más, resulta que son muy poquitas. De hecho, son 53 mujeres frente a 869 hombres, o sea, un 6%. Y en el caso de las mujeres Nobel de la Paz, un 13%, y es el porcentaje más alto, porque en la ciencia es hasta un poco insultante, la verdad. Deben saber también las niñas y los niños los obstáculos a los que se enfrentaron estas mujeres para llegar a estos puestos y que incluso una vez que llegaron el reconocimiento que tuvieron o que tienen es menor o cuesta más, ¿no? Y también sobre todo tienen que saber que esto se produce porque existe una desigualdad derivada de un sistema patriarcal y nunca porque haya falta de capacidad o falta de inteligencia. Bueno, y aquí en todo esto pues tenemos una doble responsabilidad de los museos, por eso siempre me gusta entroncar porque hacemos una actividad dentro de los museos. ¿Cuál es el fin? Los museos tienen, además que cumplir la ley de igualdad, tienen también que cumplir con la ley de patrimonio cultural y la educación es una de las funciones y competencias que tienen los museos. Y además, al hacer cultura, transmitimos un mensaje y tenemos que saber con qué mensaje estamos jugando. Porque si ese mensaje que transmitimos o realiza un impacto social, favorece una transformación, tenemos que saber dónde ponemos querer el foco. Y este es el foco, aquí está el foco, por lo menos por parte de nosotros. Ayer las comisarias en su estupenda conferencia hablaron precisamente de esto, de los obstáculos que se enfrentaron estas mujeres para poder llegar ahí, de su vida, esa capacidad de resiliencia para poder sobreponerse, luchar y conseguir llegar hasta donde llegaron, visibilizándola y sobre todo transmitiéndonos su palabra, su testimonio. La muestra que presentamos en la Casa Museo de mi Castillo expone a 6 mujeres. Berta von Schneider, que fue el premio Nobel en 1905, fue la primera. De hecho, ayer comentaban que incluso había sido pues, amiga de Alfred Nobel. Teresa de Calcuta, Nobel en 1979. Rigoberta Menchú, Nobel en 1992. Wangari Maathai, Nobel en 2004. Malala Yousafzai, Nobel en 2014, la más joven, con 16 años. Y Wider, a ver si me sale, Bochamambi, Nobel en 2015. Bueno, y ya antes de presentar a nuestra conferenciante de hoy, recordarles que la exposición va a estar hasta el 29 de marzo, con actividades complementarias, no solo en los 3 museos en los que se exhibe, en la Casa Colón, en la Casa Museo Pere Caldés y en la Casa Museo de mi Castillo, con talleres, charlas, conferencias, visitas guiadas, etc., sino también en los otros 3 museos de la red, porque aquí, como comentamos al principio, participan todos los museos, es decir, Cuadra Pintada, la Casa Museo Tomás Morales y la Casa Museo Antonio Padrón. Antes me estaban preguntando, y bien, en Cueva Pintada, pues lo que va a ser alrededor de las mujeres de la ciencia, Irene Joliot-Curie, Madame Curie, Donna Strickland, en relación a las aportaciones que ellas hicieron en la ciencia arqueológica, ¿vale? Que tiene que ver con la restauración, la conservación, etc. En la Casa Museo Antonio Padrón se va a exponer un taller mural que se realiza en colaboración con la asociación ADICNOR, que es la asociación de personas con discapacidad intelectual de la zona noroeste. Y luego en la Casa Museo Tomás Morales, bueno, ese taller mural es sobre Rigoberta Menchú. Y la Casa Museo Tomás Morales es sobre Gabriela Mistral. Lógicamente, las actividades tienen que ver con mujeres Nobel que tengan relación o guarden relación con la temática del museo. Y también en relación con Gabriela Mistral, pues va a haber un documental, va a haber talleres y charlas. Bueno, y esto además se complementa con 2 lecturas dramatizadas a cargo del actor Manuel Galeana en la Sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyar. Una de las lecturas dramatizadas
es sobre el matrimonio Curie y la otra es sobre Concha Spina, que fue una escritora que estuvo a punto de obtener el premio Nobel. Así que bueno, lo que sí que les invito a que estén atentas y atentos pues, a los medios de comunicación, a nuestra web, la web de Cultura del Cabildo, a las redes sociales, porque se va publicando todo, ya que está aquí Begoña Vera también, al programa de radio de Aquelarre, que todos los miércoles pues, hace extensiva también nuestra agenda cultural. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a Coldovi Velasco Vázquez. Muy bien. Bueno, voy a hacer una reseña, no voy a contar todo el currículum. Pues Coldovi forma parte de la alternativa antimilitarista, participando en diversas campañas, como de objeción de conciencia, gastos militares, con propuestas de inversión en derechos y libertades, acciones directas no violentas en varias ciudades nacionales y europeas. Forma parte de la Internacional Resistente a la Guerra, participando en varios encuentros internacionales, en campañas de educación para la paz y desarrollo de la cultura no violenta, campañas de comunicaciones, también todo esto en igual sentido. Forma parte de Mujeres de Negro Canarias, vinculada al feminismo y al antimilitarismo. Forma parte también de un grupo interseccional de lucha no violenta, llegando, como ella dice, acciones directas no violentas, llegando, como ella dice, a una lucha mezcladita entre la ecología, el feminismo, la justicia social, la economía alternativa, no se te queda nada, contra todo lo injusto. En fin, dedicado al trabajo social, crítico y transformador. Yo creo que es la persona adecuada porque, vamos, es un referente aquí de la lucha por la paz y desde luego de una posición contra la guerra. La dejo con ella y con su conferencia Mujeres que hacen el amor y no la guerra, de la guerra contra las mujeres a las mujeres contra la guerra, y luego visitaremos la exposición y ya ven que nos ha hecho una conferencia performativa, o sea que muy bien. Gracias Coldovi, gracias a todas y todos por estar aquí, y nosotros nos ponemos abajo para ver qué tan bien colocada. Muy buenas noches. Mujeres que hacen el amor y no la guerra, evidentemente es un título que nos lleva más a la práctica, ¿verdad? Y menos a la teoría, pero bueno, vamos a compartir algunos elementos esenciales. Quiero empezar con una frase de un poema de Gloria Fuertes antes de empezar con los agradecimientos, ¿no? Nos basta una mano para matar, necesitamos dos manos para acariciar, para aplaudir y todas las manos del mundo para construir la paz. El agradecimiento al servicio de Museo del Cabildo de Gran Canaria y en concreto pues a Alicia Bolaño por visibilizar, reconocer, luchar y aportar su mano también para la construcción de la paz, una paz y una justicia, pues es lo primero, ¿no? Un agradecimiento profundo por siempre buscar las grietas que tienen muchas veces las instituciones y si no hacerlas, para que puedan verse otras luces, ¿no? Gracias también a las comisarias por preparar la exposición y a todo el equipo, por supuesto, de este museo y de todos los museos que la acogen, ¿no? La gente que nos dedicamos nuestra vida a algunos temas de las ciencias, planteamos que tenemos unas gigantes y que sobre sus hombros nos apoyamos para llegar más lejos. Y el agradecimiento también hoy es a todas las personas gigantes, hayan tenido el Nobel o no, especialmente a todas las mujeres de nuestras vidas y a todas las mujeres que conocemos, que nos han permitido llegar más lejos, estar sobre sus hombros, ¿no? Y pues el mismo que inventó la pólvora, el Nobel, que después se quedó con esa mala conciencia por el uso que se hizo de sus inventos, pues también inventó estos premios desde su fundación. Y de alguna manera está muy bien esa paradoja, ¿no? de aprender de las oportunidades que nos da la vida, ¿no?
Y dentro de eso, pues, como antes muy bien decía Alicia, donde más Nobeles hay es en el Nobel de la Paz. 18 mujeres de distintas épocas, 18 mujeres de distintos continentes, racializadas algunas, otras blancurrias, como yo. En cualquier caso, con distintas orientaciones sexuales, identidades, etcétera, etcétera. Es decir, es donde también los Nobeles de alguna manera destacan la diversidad, ¿no? La riqueza de la diversidad. Y por tanto, esa mirada a los feminismos también más amplia que también nos abraza, ¿no? Bueno, pues, y gracias a ustedes por venir, la verdad que son unas campeonas y unos campeones. Muchas gracias por darme el ratito para poder conversar, que es lo que me gustaría compartir con ustedes, que va a tener dos momentos, ¿no? Y por eso el entendedero, además de para darle algún uso útil a la bandera, el entendedero intenta también traer en las metodologías de nuestra comunicación aquellos elementos de la vida cotidiana, aquello que es invisible, aquello que realmente sostiene la vida y que nos puede ayudar a no perder el hilo, ¿no? A intentar no perder el hilo nunca de lo importante que es poner la vida, la sostenibilidad de la vida en el centro. Y así, bueno, pues si alguna vez están perdidas, pues pueden ver pues, por dónde vamos, por qué punto vamos de la bladita, que sobre todo va a tener las dos azulitas, ¿verdad? La idea es compartir con ustedes, poner el foco y conocer algo de la guerra contra las mujeres y después poder conversar sobre las mujeres que luchan contra la guerra, para acabar con dos frases y un brindis, ¿no? Que voy a invitar que hagamos entre todas las que estamos aquí. Para empezar, la realidad de o para acabar esta primera parte, a mí un buen preámbulo me encanta, un buen prólogo, ¿no? Les comparto una frase que para mí es muy, muy sugerente y que enmarca la profundidad de lo que me gustaría hacerles llegar. Es de Audre Lorde, una feminista negra lesbiana, que decía: la revolución no es algo que sucede de una vez y de una vez por todas. La revolución es estar siempre al acecho de la menor oportunidad para efectuar auténticos cambios en las respuestas establecidas y caducas. No existen ideas nuevas, tan solo nuevas formas de conceder poder y espacio en nuestras vidas a las ideas que apreciamos. Es decir, lo que vamos a compartir no es nada nuevo, y viendo la gente que está, muchísimo menos para ustedes, sino es juntas dedicar espacio y poder a estas ideas que apreciamos para seguir empujando por ellas y para seguir, como todas las exposiciones y como todas el trabajo, digamos, pedagógico que hacemos, para seguir inspirándonos a transformar esta realidad y cambiar este sistema que nos está matando, ¿no? De las guerras contra las mujeres, el primer resumen que quería compartir es lo que plantea Yayo Herrera, que habla de la guerra contra la vida. Este sistema en el que vivimos, un sistema capitalista, patriarcal, prostitucional, racista, colonial, edadista, ecocida, que está destruyendo completamente nuestra naturaleza, homicida, donde hay cada vez más personas que mueren de hambre o por situaciones de desigualdad, donde prima la desmemoria, y es un elemento muy importante el no hacer memoria, porque la memoria nos pone las alas para construir futuro, donde prima la mercantilización, la acumulación por desposesión, donde prima la desregulación, la privatización, la explotación de nuestros cuerpos, especialmente de las mujeres y de los territorios, las opresiones, esta fábrica de desigualdad. En este contexto hace falta dos elementos, dos estructuras de poder que se tienen que mantener para que este orden destructivo de la vida en todas sus dimensiones se mantenga.
es el patriarcado, es el capitalismo, es el colonialismo. Y todo, por supuesto, desde una perspectiva fundamental que es la militarización, que es el mantenimiento de este desorden a través del ejercicio de la violencia, de la guerra, los ejércitos, etc. A partir de ahí, en estas estructuras de dominación en las que vivimos, que han declarado la guerra contra la vida, se prima solo las personas, como dice Amaya Orozco, la economía feminista, las personas BBVA, blanco, burgués, varón y adulto, a lo que nosotras añadimos el UF, BBVA, UF. El UF es, porque ya estamos recansadas, pero además porque es heteronormativo, la persona heterosexual, la única que se concibe, es urbana, es flaca y es sin sufrimiento psicosocial, con supuesta salud y sin ningún tipo de diversidad funcional. Como las estructuras de dominación están hechas para que solo estas personas sean el tipo de personas que solo aparecen en los anuncios, fundamentalmente del Día de las Fuerzas Armadas y la de la venta de coches, este modelo de persona dominante en la que se nos mete es a costa de las opresiones, la explotación y la discriminación del resto de personas que estamos fuera de este modelo dominante. Y sobre esas personas es desde las que se ejerce fundamentalmente la violencia. Violencia que no es más que un ejercicio de dominación, de sometimiento, que busca el daño y que busca la eliminación de la otra persona porque la concibe como enemiga. En esa situación de violencia que Galtung nos planteaba en ese triángulo que tanto juego nos ha dado para poder hacer las luchas no violentas, se entiende la violencia no solo como la directa, la que se ve, la física, sino también la violencia cultural que sostiene todo esto, el sistema machista, sexista, jerárquico, autoritario, de obediencia, de competitividad, de individualismo. Y también esa violencia estructural, esa violencia que coloca a la mayoría de la población fuera de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas porque está o pertenece a una clase social determinada. En esa estratificación social, la violencia estructural es lo que conocemos o lo que decíamos en el 15M, de violencia es no llegar a fin de mes. Que en Canarias la situación ya sabemos cómo está, pero bueno, siempre es muy importante decir que en los dos lados de la moneda, las 5 personas más ricas de Canarias que podrían gastarse cada día 5,3 millones de euros, que son las que realmente gobiernan, el dueño de Lopezán, el dueño de Calice, de Hospitén, de Sacri, etcétera, etcétera. Toda esta mafia, que son las que realmente gobiernan económica, política, culturalmente, ¿verdad? A costa de que más de 773.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y también con una situación de baja situación de protección en el empleo. Todo esto se plantea que la guerra contra la vida es la guerra contra las mujeres, porque se une el milipatriarcado, como se lo dicen algunas compañeras, el militarismo y el patriarcado, que se necesitan como estructuras de dominación y de poder unas a las otras, y que por supuesto están ahí siempre tramando el mal. Estos mecanismos que se utilizan desde la militarización, desde el capitalismo, desde el patriarcado, uno de los mecanismos son los ejércitos, que tienen una doble función. Por una parte, acompañar los intereses de la clase dominante para defenderlos, eso es lo que defienden, según la Directiva de Defensa del Gobierno de España, no hay ninguna cosa extraída de ningún material pedagógico de la no violencia, pero también tiene otra función que aparece en la Directiva de Defensa del Gobierno de España, que es la represión de la disidencia interna. Todas las personas, las luchas que se salen de mantener este orden
que sirve exclusivamente a la clase dominante, pues para eso también está el ejército. Un ejército que tiene que, por supuesto, tener una gran capa de maquillaje, una gran capacidad de mostrar una imagen a través de una serie de recursos ideológicos y de cambio, ¿verdad?, de su lenguaje, para hacernos ver cómo que las Fuerzas Armadas para lo que sirven es para apagar incendios, la UME, ¿no? Cuando, bueno, ahí podríamos profundizar muchos aspectos, pero lo que quiero destacar es que las guerras y los ejércitos se mantienen a través de 3 recursos. Uno son los recursos ideológicos. Parte de estos recursos ideológicos es este maquillaje, esta dedicación a entrar a los institutos para explicar que es una salida laboral, como ser peluquera, o ser maestra, o ser enfermera. Otro tema es la ONGización, donde convierten que parece que el ejército para lo que está es para misiones humanitarias, y para también ese cambio de lenguaje que se ha hecho, ya no es asesinatos de Estado, sino personas abatidas porque eran un peligro para la vida de otras personas. Bueno, los recursos ideológicos son muchos para seguir construyendo este enemigo, ¿no?, que necesita, como les decía, también de la desmemoria, ¿no?, de que no sepamos de dónde venimos, ¿no? Otros elementos, o un elemento central también que sostiene la guerra y que sostiene también los ejércitos, son los recursos humanos. En Canarias hay un soldado cada 145 habitantes. Somos la 5ª comunidad autónoma que tiene más militares y la primera en función del número de habitantes que somos en Canarias. Y un cuerpo represivo, si a esto le sumamos no solo los militares, sino también la Policía Nacional, un cuerpo represivo cada 116 habitantes. Estamos hablando realmente de que se concibe la seguridad, que es la militarización, como tener recursos militares, ¿no? En Canarias también, de lo que estamos hablando es que, bueno, esto de los recursos humanos, lo que muchas veces decíamos es, imagínate una guerra en la que no va nadie, ¿no? El sustento realmente de las guerras es porque participen también personas, ¿no? El 13% de la tropa de las Fuerzas Armadas son mujeres, ¿no? Después hablaremos de cuál es su papel y realmente cuál es la masculinización que sufre, ¿no?, por ese proceso de aculturamiento. Y otro elemento muy importante para el sostenimiento de la guerra son los recursos económicos. Los recursos económicos que, como aparece aquí en este cartel, en España en el 2019 se invirtieron, se derrocharon 87 millones de euros cada día, que en comparación con otros presupuestos, porque si no a veces es difícil de captarlo, por ejemplo el de 300 millones para afrontar las situaciones de empobrecimiento infantil son 3 días y medio de gasto militar, y 220 millones que es para el pacto que tanto ha costado de lucha feminista contra la violencia machista y que a veces nos parece que es una gran conquista, son 2 días y medio de gasto militar para España, ¿no? Esto lo que supone es que si se invierte el dinero en esto, se deja de invertir en realmente la satisfacción de las necesidades básicas, de la garantía de los derechos, del desarrollo de los servicios públicos y de las libertades. De esto estamos hablando cuando hablamos también de la guerra contra la vida. Invertir en gasto militar y no en derechos, en libertades y en servicios públicos significa estar matándonos, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que se invierte en I+D+I, ¿no?, en investigación, innovación y desarrollo, que tiene un alto porcentaje esa inversión en relación al gasto militar. La industria armamentística, que es parasitaria también del Estado. Las grandes empresas, además de la industria armamentística, están vinculadas a la industria de la garantía o el control y la represión en frontera, ¿no? Y esto también es un elemento clave. Quienes construyen los muros
para custodiar la fortaleza de la vida occidental son las que envían las armas especialmente a Oriente Medio y a todo el continente africano. Estamos hablando de Thales, Leonard, Airbus y especialmente en el Estado español, Indra. Y también todo lo que tiene que ver el comercio de armas. España es la sexta exportadora de armas a nivel mundial, y las entidades financieras que contribuyen, los bancos, a que 3 de cada 4 armas se puedan construir, se puedan vender, se puedan comerciar, para que acaben matando en los países empobrecidos donde se les está saqueando sus recursos económicos. Y en que en España es el BBVA, esta vez sin ningún tipo de relación con la economía feminista, el Banco de Santander y Bankia. Los 3 bancos manchados de sangre porque tienen una contribución directa con la guerra, ¿no? Todo esto nos sirve de preámbulo para plantear que cualquier elemento de lucha que sea quitar estos recursos económicos, ideológicos, culturales y humanos para la guerra y para los ejércitos es contribuir a hacer el amor y no la guerra, ¿no? Es realmente contribuir a una lucha por la paz y la desmilitarización, y las Nobeles de la paz, algunas de las que están aquí y otras que no aparecen, por ejemplo Jane Addams, que además es una pionera del trabajo social, que en 1931 tuvo ese premio Nobel, y que fue una de las que reunió a más de 1.300 mujeres en La Haya en 1915, en plena situación de guerra mundial, para plantear que las mujeres no queremos colaborar con la guerra, ¿no? Bueno, en este tema de las guerras actuales es muy importante plantear que la violencia contra las mujeres es un objetivo estratégico de este nuevo escenario de guerra. Ha dejado ya de ser un efecto colateral a ser algo central, esta guerra contra las mujeres, ¿no? Las guerras actuales son unas guerras en las que especialmente se hace rapiña sobre lo femenino, donde hay sobre todo 2 elementos centrales: la destrucción corporal, porque es también la simbología de la destrucción del territorio y de las comunidades, del soporte de las comunidades, la sostenibilidad de la vida, y también la rapiña sobre lo femenino, las mujeres y los cuerpos feminizados, con el tema de la trata y la comercialización de las mujeres. Aquí hay compañeras que, Begoña, Carmen, que saben de eso y que nos podrían plantear realmente pues, el negocio a través del cuerpo con las mujeres, ¿no? Y está muy vinculado a la guerra contra las mujeres. El cuerpo de las mujeres, por tanto, es objetivo militar, es campo de batalla, es objeto sexual y es arma también de guerra, ¿no? En esa situación en la que estamos, hay una sexualización extensiva de la violencia. El cuerpo de las mujeres, como les decía, es un campo de batalla, y también es un bastidor donde se cuelgan y se exhiben las señas de lo que han anexionado o lo que han ganado, ¿no? Por eso hay algunas compañeras que dicen que no hay paz para las mujeres, no hay paz para el género, ¿no? Porque en situaciones donde supuestamente no hay guerras convencionales, sí que las hay en las guerras contra la vida, ¿no? Hay una institucionalización de esa criminalidad contra las mujeres, y hay un uso de las mujeres como de ejemplaridad cruel, ¿no? En ese sentido hay algunas compañeras también, como Rita Laura Segato, que plantea que estamos viviendo una situación de feminización de la guerra, como control de las sociedades y de las comunidades a través de la destrucción del cuerpo de las mujeres, que sustentan la organización social, que sustentan el armazón de las comunidades, ¿no? Y en ese sentido ella habla del femigenocidio, es decir, la destrucción de todo el colectivo de las mujeres como un genocidio que se está perpetrando desde hace muchísimos
muchísimos años, ¿no? Y especialmente está tomando una situación de crudeza hoy, porque las mujeres somos objeto de guerra, porque durante la guerra, aunque no se mate y se mutile por distinción de sexo, sí que hay repercusiones diferentes y mucho más destructivas entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres experimentamos más pérdida de derechos humanos y de libertades, se sufren privaciones, torturas, prostitución, violaciones, asesinatos, detenciones, con un plus: las humillaciones, las vejaciones y las agresiones, con un hostigamiento por parte del enemigo como una estrategia más de guerra, una utilización de las mujeres, del cuerpo de las mujeres como una estrategia más de guerra, ¿no? Los padecimientos en tiempos de paz se exacerban en situaciones de conflicto, por ejemplo las violaciones como arma de guerra. Hay que hablar también que la mayoría de las víctimas de las guerras son civiles y la mayoría son mujeres, y especialmente mujeres y niñas y niños. También la agresividad sexual es un componente de la preparación militar. No solo la sufren las mujeres enemigas, sino también las mujeres que son compañeras de los que ejercen la guerra, ¿no? Y de eso también hay cada vez más información de todas las situaciones de violencia que sufren las mujeres que son compañeras de los militares, de los soldados, ¿no? O de cualquier cuerpo represivo. También hay un elemento muy importante, que es que hay una situación de una infancia utilizada como soldada y una invisibilidad de las niñas soldadas, que son un 40% del 100% de la infancia militarizada. Y también las mujeres, que asumen la función fundamental de garantizar la subsistencia de la familia en medio del caos, la destrucción, la guerra. Y como no, pues este ejercicio tan brutal que decía Yasushi Ascani, responsable de los cascos azules en Camboya, que qué quieren que hagan si son hombres, el ejercicio de las violaciones brutales de los cascos azules de las poblaciones a las que supuestamente tendrían que proteger, ¿no? Mujeres, por tanto, que tras la guerra no solo sufren la guerra mientras están, sino que siguen siendo víctimas de la pobreza, del hambre, de la falta de cuidados y de las penurias, que hay una involución tras la guerra de los derechos humanos y de las libertades conquistadas por el colectivo de las mujeres, que somos la mayoría de las desplazadas internas o interiores y también de las refugiadas, que se producen además una serie de muertes producidas por las minas antipersonas y que se convierten en las cuidadoras sin apoyo, sin servicio, de reconstruir y de buscar propuestas de reconciliación donde es completamente difícil, ¿no? En ese sentido, en el 88, como mujeres sujetas de la guerra, en el 88 en el Estado español se incorporan a las Fuerzas Armadas las mujeres para alejar en la imagen que tenía el ejército franquista, y la incorporación de las mujeres no ha feminizado las Fuerzas Armadas, sino que se ha masculinizado a las mujeres que han participado y que participan en ellas, perpetuando las estructuras clásicas de dominación, y se ha dado tras un proceso de aculturación. Les recomiendo mucho el último informe del Centre de la, el número 41, donde se habla de la utilización de las mujeres en los ejércitos para limpiar la imagen de los ejércitos y construirlas como si fueran un símbolo de igualdad frente a la discriminación, y que realmente es una utilización, un lavado de imagen de una institución que es patriarcal y que necesita el patriarcado y la violencia para mantenerse, ¿no? Acabo la primera parte de No hay paz en este sistema, no hay posibilidad de paz en este sistema, no hay posibilidad de paz para las mujeres, y con un texto de un informe que hicieron unas compañeras que planteaban, recogiendo los testimonios de distintas mujeres que han sufrido las situaciones directas de las guerras convencionales, y dicen: a pesar de las palabras estremecedoras
llenas de dolor y desilusión y de las espeluznantes historias de brutalidad y traición, la imagen dominante que nos dan estas mujeres es la de un gran poder de recuperación. Aunque fueron víctimas de la guerra de maneras muy diversas, no eran indefensas, sino activas y llenas de recursos, con reservas de energía e ingenio para mantener y proteger a su familia, así como para no ceder a la desesperación. Bueno, pues en este panorama, ¿no?, de guerra contra la vida, de guerra, por tanto, contra las mujeres y con todas las personas que se salen del BBVA, ¿no?, ese modelo dominante de ser humano que sostiene el patriarcado, que sostiene el capitalismo, el racismo y la militarización, el militarismo y todo este modelo en el que estamos viviendo, damos un brinco a esta segunda parte, ¿no? Realmente hay un conjunto de mujeres inspiradoras que luchan contra las guerras, contra la vida y contra las guerras también convencionales en este nuevo escenario, ¿no? Y empezar esta parte con lo que decía Berta Cáceres, que nos acompaña, ¿no?, en el pecho y en la voz. Ella decía: vos tenés la bala, yo la palabra, la bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Las mujeres que tenemos las palabras, que tenemos nuestro cuerpo, nuestra vida y que lo ponemos realmente al servicio de seguir sosteniendo lo más importante. Las mujeres por la vida, ¿no?, que hay muchas mujeres que luchan, no solo las que nos aparecen en los premios o las que nos aparecen en los Nobel, que ya son pocas, como muy bien decía Alicia, y que hay que conocerlas, pero es muy importante también dar visibilidad a todas aquellas mujeres que luchan día a día y que se mantienen en el anonimato, ¿no? Aquellas mujeres que, como decimos en los feminismos, no luchamos por un trozo de esta tarta, sino que buscamos un cambio de receta, un cambio de modelo, ¿no?, que no sea capitalista, que no sea machista, que no sea sexista, que no sea racista, por lo tanto, que sea feminista, que sea anticapitalista, que sea no violento y que tenga otras maneras de realmente sostener la vida y de sostenerla con la dignidad, ¿no?, como plantean algunas compañeras latinoamericanas, hasta que la dignidad sea la costumbre, ¿no?, que es la parte que no se ve, la última frase. Y bueno, que es eso que decía Petra Kelly, de que realmente la violencia acaba cuando empieza el amor, ¿no? Y bueno, el amor tiene muchas maneras también de entenderse, y uno muy importante es toda la revolución de los cuidados, ¿no? Esa revolución pendiente en la que lo que buscamos realmente es reconocer que los cuidados, que han sido hasta ahora un mandato exclusivamente para las mujeres y a través de la división sexual del trabajo, algo que nos ha correspondido, es un elemento que es esencial para la vida y que hay que darle realmente el valor y el centro que se merece. Desde esa revolución de los cuidados, como dice Nancy Fraser, todas aquellas mujeres que luchan por la justicia son mujeres que realmente están luchando contra la guerra. La lucha por la justicia, como decía Nancy Fraser, es buscar la paridad en la participación, en lo económico, es decir, luchar por la redistribución de la riqueza y del poder y de la propiedad. También la paridad en la participación en lo social, en el reconocimiento, y este es un ejercicio de reconocimiento, lo que se está haciendo a través del servicio de los museos, ¿no?, reconocer también las mujeres que están haciendo por la vida, y una paridad en la participación en lo político, que es la representación. La lucha por la justicia, por tanto, con esa combinación de redistribución, reconocimiento y representación, es también las mujeres que luchan contra las guerras, las mujeres que luchan por la vida. La paz, que es no solo la ausencia de guerra, sino que ese sería el concepto, digamos, de paz negativa,
que también es importantísima en este contexto donde todavía existen más de 45 conflictos bélicos en la actualidad, más aquellos que no se reconocen como conflictos bélicos, como la situación de violencia machista y patriarcal, una situación de guerra también al género, ¿no? O contra las mujeres. Esa paz positiva que es eliminar la violencia directa, la violencia física, superar esa violencia estructural, esas situaciones de desigualdad donde la mayoría de las personas empobrecidas están hoy sufriendo una destrucción de su posibilidad de vivir, y la mayoría de las personas empobrecidas son mujeres. Y la sustitución de la violencia cultural, es decir, una propuesta de revolución cultural que cambie esos contravalores del individualismo, la competitividad, el machismo, la jerarquía, el autoritarismo, por los valores de la cooperación, de la escucha, del diálogo, de los cuidados, de la ternura. Hay una compañera antimilitarista y feminista, Bárbara Deming, que es muy interesante, que ella habla que la ternura es un elemento fundamental de la no violencia, ¿no? Es un elemento constitutivo y esencial del quehacer político, un elemento tan olvidado como tantos otros en el hacer político, ¿no? Y también ella habla de que la doctrina de la no violencia, de este ejercicio revolucionario de cambio de las estructuras, de los valores, de las actitudes que sustentan las injusticias, dice que tiene dos manos, una que abraza y otra que empuja, que busca el cambio, la conversión, la transformación, y por eso también perturba, interrumpe, boicotea aquello que se está haciendo en contra de la vida, pero también abraza, ¿no? Esa es la fuerza que tiene la no violencia, que como ella bien dice, es una estrategia con dos presiones, ¿no? La presión de nuestro desafío, de lo que buscamos, y la presión de nuestro respeto por la vida, porque nuestro principio es la inviolabilidad de la vida y de la naturaleza y del medio donde vivimos, ¿no? Y esa combinación es muy efectiva, ¿no? Porque normalmente se utiliza la violencia para buscar los desafíos de este sistema nefasto en el que estamos viviendo. Mujeres por la vida son las mujeres las que hacen el amor y no la guerra, las que desarrollan la cultura de la paz, las que buscan las 4D, que como dice la cultura de la paz en una síntesis muy rápida, buscan el desarme, buscan la democracia, la de verdad, las que buscan los derechos humanos para todos y para todas, y las que buscan el desarrollo. Con 4 principios: el rechazo a la violencia, que es un ejercicio de dominación y de daño; la afirmación de la justicia, el respeto a los derechos humanos y a las libertades; y la aceptación y el disfrute de la diversidad, ¿no? Bueno, desde aquí, toda la propuesta de mujeres que participan en procesos de la no violencia, como procesos revolucionarios de apoyo mutuo, de desobediencia civil, de autogestión, de construcción y reconstrucción y de reconciliación de las comunidades, de desconcentración del poder. Y como decíamos, que hay un sostenimiento, digamos, del sistema, aquellas que desmilitarizan, aquellas que desmercantilizan la vida, que despatriarcalizan, que descolonizan, y también que construyen ecología, que construyen vida, que construyen comunidad, ¿no? En 1915, en La Haya, se sucedió este encuentro autoconvocado por distintas organizaciones de mujeres. 1.136 mujeres participaron y lo convocó la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y planteaban 5 puntos que me parecen muy actuales y que los traigo porque es muy importante también ver que no nos estamos realmente inventando nada, como decía Audre Lorde, ¿no? 5 puntos. El primero: mujeres que buscaban y que exigían igualdad en un mundo libre de racismo, de sexismo, de clasismo y de homofobia. Un segundo punto que decía garantizar para todas las personas los derechos humanos. Un tercer punto que hablaba del fin de todas las formas de violencia.
Otro punto que hablaba de la transferencia de todos los recursos militares, imagínense, estos 87 millones de euros al día de gasto militar en España, invertido en las cosas realmente importantes para la vida, ¿no? La alimentación, la salud, la vivienda, los servicios sociales, la educación, la garantía de justicia. Bueno, y el desarme mundial. Puntos muy actuales, como ven, son muy actuales y muy del siglo pasado, ¿no? Bueno, las mujeres a lo largo de la historia han sido grandes contribuidoras a la lucha para construir vida, para construir amor y por tanto para la lucha contra las guerras, ¿no? Porque hemos participado contra la guerra, contra el gasto militar, contra las fronteras por la solidaridad y la restitución internacionalista, por la desmilitarización de la educación, ¿verdad, Sofía? ¿Cuánto hay que hacer de esto, ¿no? Realmente eliminar esta invasión de la violencia como única respuesta, ¿no? Esta lógica militarista que está en todos los procesos educativos, y por tanto la petición de que ninguna institución educativa contribuya, y también y especialmente nuestras universidades, que están muy vinculadas con procesos con la OTAN, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, pues exigir la objeción y la no colaboración, incluso el boicot a participar en estos procesos. Las mujeres también, que pedimos la recuperación de los espacios militares para uso civil, para que tengamos muchos museos, muchos espacios de desarrollo cultural. Imagínense ese gobierno civil, esos cuarteles, ¿no? No solo el de la isleta, sino tenemos la ciudad de Las Palmas, es una de las zonas más militarizadas del mundo, digamos, ¿no? Porque tiene, ¿verdad, Sergio?, todos los militares bien cerquita de todas las fuentes importantes del urbanismo. Todas las mujeres y todas las personas que trabajan por la cultura de la paz, y se me acuerdo de las maestras que trabajan también desarrollos educativos muy interesantes. Todas las mujeres, Marcia, que trabajan por la justicia, las Kelly, todas las que trabajan por la justicia social, desde el ámbito de la justicia social contra la trata de mujeres, contra las situaciones de desigualdad, contra las situaciones de prostitución. Esas son mujeres que hacen el amor y que no hacen la guerra. Las que luchan por la diversidad y el respeto por la disidencia, la identidad sexual y la identidad de género. Por las que trabajan por la vida en general, defendiendo el medio ambiente, las comunidades, por las que defienden a las que defienden, a las que nos defienden y que están siendo asesinadas, especialmente las mujeres en América Latina, pero también en otros continentes, asesinadas brutalmente por la defensa de sus territorios, de sus comunidades, frente al expolio de las grandes transnacionales que tienen su beneficio y sus raíces aquí en el norte. Por las que negocian la paz, por las que reconcilian. Bueno, todas organizadas, las mujeres de negro, las mujeres antimilitaristas, las mujeres de la Internacional de Resistentes a la Guerra, las distintas gentes que buscamos esta lucha, ¿no? Bueno, dos frases y un brindis que les invito a que hagamos entre todas. Una de ellas es una frase que es de Martha Helcom, una periodista de Estados Unidos que siguió la guerra y que aparece en el libro Memorias en la sombra, que habla de la no violencia en la guerra civil, otra historia también invisibilizada, ¿verdad?, de toda aquella gente que trabajaron desde la lucha no violenta en el contexto de la guerra civil española. Y ella, en una de las crónicas que hizo, decía esto: quizás la historia sea un estercolero y una gran injusticia, ya que al final siempre ganan los que no tienen la razón. Pero hay una cosa que tengo clara:
Las buenas existen como existen montañas y poseen su misma belleza, y siempre que las buenas sigan existiendo, valdrá la pena vivir y estar a su lado. Y una no puede sentirse absolutamente desesperada sobre el futuro si sabe que las buenas personas existen, ganen o pierdan. Porque estas personas están armadas con una fe trascendente. Nunca han ganado y sin embargo nunca han aceptado la derrota. Esta es la gran fe que obra milagros y cambia la historia. Y otra de Tasa Sakovic, de Mujeres de Negro, y una persona fundamental para todas las feministas antimilitaristas, que también acaba y que incorpora una frase de Amparo Poch, una anarquista también que hizo una revolución importante, no violenta, en el tiempo de la guerra civil. Ella decía: acá vamos, ¿no? y ya acabamos, ¿no? Pero es acá vamos, tejiendo los hilos de ternura y solidaridad para que de esta forma sigamos desleales a todo poder patriarcal y militar, sin prestar oídos a los himnos nacionales ni a las palabras retumbantes que nos hablan de falsos deberes patrióticos. Pasemos con energía a defender la paz y la dulzura. Pues les invito a que hagamos un brindis final en el que podamos decir en alto nombres de mujeres o de organizaciones que hacen el amor. Y entre ellas están estas que nos presentan aquí en esta inauguración que vamos a hacer hoy de las Mujeres Nobles de la Paz, pero también otras que conozcamos. Así que les invito a que nos levantemos y que hagamos un brindis compartido. Rigoberta Menchú. Córdoba.